Uno de los tópicos que me encanta mucho comentar y hablar es sin duda alguna los juegos retro, y mi canal lo sabe. Juegos de NES, bootlegs y similares de 8 bits que me han acompañado desde que tengo memoria hasta el día de hoy. Y si hay una persona en YouTube Chile que sea experto en juegos retro y también que ha estado presente en la plataforma por más de 10 años y que ha inspirado a otros reviewers, ha sido sin duda Ricardo Balboa, más conocido como Coca Lightman, reseñador de juegos antiguos del canal Salón Clásico. Un canal que encontré mientras buscaba glitch de videojuegos de NES, donde no solo me encontré con videos que hablaban de dicho tema, sino que también me sorprendió la calidad de edición y narración que tenían. Al principio creía que eran clips de algún programa televisivo que hablen de dichos temas, o si alguien me hubiera dicho en broma que Salón Clásico era un segmento de cable o algo así, fácilmente lo hubiera creído. Pues bien, el 31 de octubre del 2020 tuve el agrado de tener a Coca Lightman como invitado especial en mi canal, donde pudimos conocer con mayor detalle su vida en el mundo de los videojuegos, su trayectoria en YouTube, su relación con sus pares, entre otras cosas. Así que esta tercera edición de Tomando un Café con les dejo mi entrevista con Ricardo Balboa, más conocido como Coca Lightman, reviewer del canal Salón Clásico. Eso sí, un pequeño detalle. Por problemas técnicos solo estará presente el audio de la entrevista, a diferencia de las otras ediciones donde muestro en video nuestra conversación. Además de que este finaliza demasiado abrupto. Así que me disculpo por esos problemas, pero aún así estoy seguro que van a disfrutar esta entrevista que le hice a Coca Lightman. Y sin dilatar más la situación, les dejo la entrevista a Coca Lightman. Estoy ante una verdadera eminencia de lo que se trata de YouTube Chile y sobre todo también sobre los juegos clásicos. Así que démosle un fuerte aplauso a Coca Lightman. Gracias por la invitación. Y pucha, me siento súper agradecido porque creo que podemos hablar de hartas cosas muy interesantes. Así que Sí, gracias. igual tenemos una temática entre comillas, algo en común, que es sobre los juegos retro. Y sobre todo el tema Ujú. que viene lo de los juegos bootleg, que para la gente ya, lo de gente ochentera y noventera, seguro ha estado bastante contacto, ha tenido bastante contacto con ello. Hemos probado algo bootleg en la vida. Yo por lo menos igual probé harto cuando, bueno, más que nada cuando era como más pequeño, ¿no? Y quiero empezar con abriendo el tema de cuando eras pequeño. ¿Cómo eras? ¿Eras alguien así, alguien más o menos callado? ¿Te gustaba tener muchos amigos? ¿Cómo era tú? Esté como tan en lo correcto, pero tal vez como todo niño que gusta como harto de los videojuegos, Ujú. bueno, era como más retraído en realidad, ¿ya? Ah, Sí, era como bien callado. Yo era como un niño bien callado. Creo que me gustaba jugar más que jugar videojuegos, jugar con los amigos tal vez. Igual, o sea, igual tenía amigos en realidad, pero no era tanto lo que yo jugaba con ellos, a lo que yo jugaba solo. Pero tampoco podría decir que fue como una infancia demasiado inusual o algo así. No, en realidad también hice todo lo que hace todo niño, ¿m? en en su en época. su vida. Sí. Sí, claro, sí. Pero eso, era más retraído, era más callado. Ya, sí, es como entre comillas el estereotipo del chico calladito que Sí, casi no habla y que sabe mucho de sí, y que se la pasa exacto. jugando videojuegos, etcétera. Sí, Ya. sí. Y hablando de videojuegos, ¿cuál fue tu primera consola? Bueno, no podría decir que fue una consola. Lo que pasa es que yo tuve un Atari 800 XL, ¿ya? Mm. Entonces, es una red, es una computadora. De hecho, a mí me la regalaron para tareas, cosas así, como para ayudarme en el colegio. Y la verdad es que terminé solamente ocupándola para videojuegos. Sí, Entonces, pero bueno, ese fue el primer, digamos, no consola, pero sí el primer sistema de videojuegos. ya. Y de ahí yo ya me salté a lo que son consolas de Nintendo. Ya, o sea, Después tuve una NES, Super Nintendo, Nintendo 64, y luego ya llegó el computador a la casa. Entonces como que me olvidé un tiempo de las consolas, y ya por el año 2006, cuando estaba apareciendo la Nintendo Wii, ya. ahí recién me iba a comprar una Nintendo GameCube. Ah, Y ya. ahí volví a las consolas. Y en el Perfecto. intertanto igual jugaba en consolas de amigos también. Cuando era más chico, antes de la NES, entre el Atari y la NES, también
jugaba harto a lo que eran las consolas clónicas de otros amigos también. Ah, ya, la Polystation, como se les conocía por acá. Exactamente. Tal parece como que te has bastante enfocado por el tema de consolas de Nintendo, porque mencionaste NES, Sí. Super. Sí, sí. ¿No te llamaban la atención las otras o simplemente...? O sea, me llamaba la atención. Pasa lo siguiente, que yo creo que me quedaba con las consolas de Nintendo, pero más que nada por una especie de fidelidad. Porque fue algo de lo primero que conocí también de chico, entonces creo que lo conocí pero de impacto. O sea, yo vi los juegos que venían en las consolas clónicas, que eran los mismos de Nintendo NES, Sí. y fue como un golpe esa cuestión, fue como un golpe, fue un impacto y eso me dejó pegado. Yo me quedé pegado con esos juegos, o sea, cuando vi el Super Mario Bros. También era lo único que quería tener. Si de hecho yo iba a las casas de mis amigos y los papás como que se daban cuenta, no, pero si él viene a puro jugar, ¿no? Decían, eso era lo que decían. ¿Y era así? Bueno, era así, efectivamente era así. Bueno, de repente no, pero la mayoría de las veces sí, muchas veces iba a jugar. No te culpo, yo también era así. Así que ya, tus primeras consolas, podríamos decir que consola en sí era la NES, pero por sistema operativo sería la Atari. Era un Atari 800 XL, es el modelo. 800 Ahora, XL. ojo, entre paréntesis, esto no quiere decir que solamente jugara eso. Yo al mismo tiempo también jugaba a otras consolas que también me interesaban. O sea, bueno, principalmente la Play 1. Ahí iba a la casa de mi mejor amigo de infancia, jugaba también con él ahí en una consola que no era mía, pero que al mismo tiempo también me interesaba mucho. No es que solamente me interesara Nintendo, sino que yo veía los juegos, yo decía, oye, son de otra onda, me interesaba mucho. La Sega Genesis también, veía los comerciales o veía algunos juegos en algunas tiendas del centro, por ejemplo, y wow, también me impactaba harto. Bueno, yo nunca tuve contacto con Sega Genesis. Las he visto de imágenes, pero por acá claro, así no pegaron mucho. No sé claro, es que no había mucho contacto entre las empresas y el público, digamos, para ofrecer y para vender Sega Genesis acá. El mercado para Sega Genesis, lamentablemente, fue bastante poco. ¿Cuáles fueron tus primeros videojuegos? Primeros videojuegos fueron de arcade. Había este típico local de barrio de arcade, donde era un local chiquitito, pequeño, y había poquitos arcades dentro de ese local. Fíjate que cuando yo iba, en ese tiempo, bueno, se jugaba con fichas, entonces, y cada ficha yo la compraba a 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Existió eso? Sí, o sea, yo lo vivía así por lo menos, yo las compraba a 10 pesos. Bueno, estamos hablando de los años 80, yo igual tengo un poquito más de edad de lo que represento tal vez. Como pasó hace mucho tiempo, entonces sí, yo llegué a pagar 10 pesos por jugar con fichas en esos arcades. Pero generalmente estos primeros arcades que yo jugué fueron muchos de Namco. Jugaba mucho al Pac-Man, recuerdo que jugaba mucho a un arcade que se llama Bosconian, que es un arcade espacial, un juego de naves. Lo que pasa es que a lo mejor de los juegos de Namco puede que no sea el más conocido, pero es muy, muy entretenido, muy entretenido. Lo voy a probar. Bueno, los clásicos, el Galaga, Galaxian también, Exerion también de Jaleco, Rygar, un juego del año 86. Ese yo diría que fue uno de los primeros juegos más complejos que yo probé en arcade. Ya. Esos fueron mis primeros juegos. Vaya. Y de ahí me salté al Atari. Y ahí te topaste con ese juego, por ejemplo, el de... que era como uno de tipo puzzle, como que te podías pasar en ciertas esquinas. Creo que en uno de los videos de bugs tuyos, creo que lo mostraste, pero no... Y además de eso, porque bueno, ya, todo el mundo le gustaba en los 80, 90 y hasta el día de hoy jugar los videojuegos desde chico. Pero también no solamente te gustaba jugar, aprender sobre los videojuegos. Por algo es que tu canal creas videos de comentarios, de reseñas. ¿Y cuándo empezó como a interesarte esto de aprender más allá del juego, más allá de jugarlo? Bueno, claramente para mí esto fue en los 90. Yo por la edad que tengo vi bastante de estos programas de tipo documental o reportaje que daban en los años 90, especialmente en Canal 13, recuerdo. Pero a fines de los 90, aquí en la televisión empezaron muchos
programas referentes al tema también. Bueno, algunos como Sega Acción, por ejemplo, Sega Manía, que era por cable, Nintendo Manía también. Bueno, eran más de concursos. Hugo, de TVN, Sí, eso mismo estaba pensando. eran más de concursos, pero después llegó Bacania, por ejemplo, ya, y habían algunos otros programas extranjeros también, que eran más de tipo nota, reportaje, documental. Yo creo que ahí comenzó realmente como ese interés, que en realidad yo no sabía cómo reproducirlo tal vez. Ya, o sea, tuvo que pasar aproximadamente 10 años para que yo pudiese decir, oye, sí, puedo ocupar estas herramientas ¿Ya? audiovisuales y hacer mis propios trabajos. Que todo este interés también se topó con el hecho de que yo ya estaba más grande, ya estaba en mi etapa de adolescencia. Entonces, yo siempre lo he hecho de la misma forma. Cuando uno ya es adolescente, uno se empieza como a fijar en más cosas, te empieza a dar cuenta de las cosas, por lo tanto empieza a tener más intereses y empiezas a estar más consciente. Empiezas a estar Sí. más consciente de lo que tú quieres, de lo que te interesa, de qué es lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, a mí como que todo eso topó y se mezcló. Y ahí Ya. realmente, año 98, 99 en adelante, la verdad es que ahí me empezó a gustar el tema en general. Ya, entonces ahí fue como ya empezaste a decir, me gustaría reproducir estos mismos documentales Es como eso. y excelente, porque tengo que decirte que si a mí me dijeran, ¿saben qué? Todos estos videos que hacen Salón Clásico eran mini documentales de televisión, yo lo hubiera creído, porque la edición que le pone, Sí, no, es que antes, o sea, debe ser que igual era como más experimental en realidad, no es que haya aprendido, no es que haya aprendido todo de todos los programas que yo haya visto, no, sino que era como una cosa muy experimental. Yo podría decir que, yo lo comento ahora porque es algo muy importante para mí, pero yo podría decir que recién ahora, en el último tiempo, o los últimos años tal vez, yo podría decir que estoy trabajando con un formato mucho más personal. Primero tuve que partir con la idea de los programas de televisión, incluso de ya. las revistas también, y otras también, otras que venían del extranjero. Ya después como que tú decides tu formato propio, y eso fue lo que me pasó. Eso es. Interesante. ¿Y cómo conociste YouTube? YouTube, la verdad no estoy muy seguro, pero recuerdo que se comentaba mucho en foros, porque aquí hubo una época, por ahí por el 2005, 2006, un poquito más adelante, tal vez como hasta el 2010, en donde Ya. los foros, bueno, igual siguieron después obviamente, sí. Recuerdo que en esa época como que los foros eran bastante comunes y mucho más masivos. Entonces, en varios foros en los cuales yo entraba, recuerdo siempre ver videos publicados desde YouTube. Veía que publicaban los enlaces ahí también, entonces, y se hablaba harto de YouTube, entonces, creo que esa fue como la forma en que, ¿Y en qué clase de videos te dedicabas, valga la redundancia, a ver? ¿Veías en YouTube? la verdad es que de todo un poco, no, yo diría que no necesariamente de videojuegos, sino que también de todo un poco. Únicamente sabía que era una plataforma para publicar videos, pero Ya. no es que me interesara por un tipo de video en particular. ¿Y cuándo empezaste a ponerte a pensar, oye, si yo también aprovecho esta plataforma y decido subir mis videos? Claro, lo que pasa es que como YouTube, no sé si era en ese tiempo, año 2007-2008, no estoy seguro si sería la plataforma más popular en ese tiempo, Ya. pero sí, yo en lo personal era como una de las que más había escuchado, la que tenía más pendiente, o más latente, mejor dicho. Entonces, ahí fue donde, por lo mismo, fue donde yo decidí subir mis videos y ocuparlos para el foro en donde yo estaba metido. Ya. Yo estaba metido en un foro de Nintendo en el cual quería darle un poquito más de movimiento, como siempre he explicado, porque para mí era como un poquito aburrido tal vez, únicamente estar leyendo y viendo imágenes tal vez. Pero quería Ya. darle un poquito, una sección que fuera un poquito más movida tal vez. Por ejemplo, también me acuerdo que mencionaba sobre, no me acuerdo del juego, pero lo que sí me llamó la atención era esa recreación de que, oye, yo tengo este cartucho y tú tienes este, nos intercambiamos Sí, y después sí, y después a la próxima semana ahí las devolvemos. Esa como, sí. esa cosa como tan noventera y un poco más adelante, bastante común en esa época.
Entonces como que no era simplemente una exposición, sino también mostrar netamente cómo era mi expresión con respecto a estos juegos, cómo me relacionaba con otras personas, cómo llegué a conocer dichos juegos. Entonces esa esencia es como lo que te caracteriza bastante. Lo que pasa es que si yo trabajo un título, o mejor dicho, si yo trabajo un videojuego que muchas personas probamos de chico, yo siempre, o mejor dicho, no siempre, pero generalmente vivía cosas alternas a lo que era ese videojuego. Entonces, ¿Ya? claro, yo digo, siempre hay algo más a lo que uno únicamente jugaba. Y por Claro. lo tanto, si yo lo trabajo con estas experiencias de vida, más de alguien se va a sentir identificado, como es el tema que tú mencionas, que era el hecho de intercambiar cartuchos, porque, bueno, era una forma fácil. Cuando uno buscaba formas de obtener videojuegos, era la forma más sencilla de probar algo que no conocíamos. Como te Mira, digo, más de alguien se va a sentir identificado tal vez. ¿Mm? sí, de hecho con un vecino que también era compañero de curso también me intercambiaba yo decía ya te intercambio este u otro. Y bueno, después de un buen rato se le murió la consola y me vendió el cartucho. Entonces por eso cuando dijiste eso de el intercambio, dije, me llevo justo en el carnet. O nos pasó. Sí, me lo imagino, a todo el mundo habrá dicho, oh, yo también hacía lo mismo. Y con respecto a YouTube, entonces ya tus primeros videos eran como más experimentales, ¿cierto? O sea, como, a ver, vamos Sí, a ver si sí. funciona. Tú partiste en el 2008, 2008. a mitad de año del 2008. Y entonces, ¿y quiénes eran como, digamos, tus referentes de YouTube? ¿O solamente te basaste netamente en los documentales? Claro, no, en YouTube la verdad es que yo no prácticamente no conocía a nadie. Entonces, sí, la idea viene mucho más de todo lo que era la televisión, las revistas y del formato que por distintos medios se podría reproducir. El formato de reseña, de muchos de estos programas que venían del extranjero, Ya. que creaban este tipo de reportaje. El formato era lo que a mí me interesaba. Me llamaba la atención porque podía entregar un poquito más de información y más de conocimiento. Entonces eso lo hacía como un poquito más complejo, más profundo. Y eso era lo que me gustaba. Bueno, aquí en el chat tenemos a Exoblivion que prácticamente te ha estado mandando puras flores. Me encantan tus videos, Eso. tienes aspecto vintage de VHS. Me hace recordar los programas que yo veía mismo VHS. Te sigo desde el 2010. El primer video que vi fue el de Chile, en los videojuegos. Y ahí me dediqué a ver todos tus videos. Cuando chico, la percepción de youtuber eran loquenderos y quizás review anglosajones. Yo nunca vi a Soda, Claro. Marduk ni a todos esos youtubers porque mi mente me decía no son como el Coca. Como el contrario, me quedaba con los canales como el John, el Camino Vaya, o sea, tienes aquí un fan que te está tirando flores hasta Muchas Dale gracias. Contreras. Sí. Tú dijiste cuál iba a ser la identidad de tu canal o fue como floreciendo orgánicamente diciendo ya, yo creo que voy a empezar a lo que salga o dijiste ya, quiero también decir mi experiencia en el juego. Fue un poco de todo. Yo creo que inicialmente era la idea de hacer algo más serio en cuanto a conocimiento. Pero esa parte experimental parte cuando yo digo, bueno, puedo expandirme primero que todo a otras consolas, a otros sistemas y otras compañías, y también puedo expandirme en en el modo en el que yo trabajo estos videos. Claro, muchos de esos resultados no fue lo que yo esperaba. Bueno, es como lo esperable. Yo tampoco generalmente no me lo tomaba mal, porque yo digo, bueno, cuando tú experimentas, siempre va a haber cosas que van a salir bien y otras que van a salir mal. Es como lo normal, es como el proceso natural de la vida. Claro, Así que, claro. Hay que no sé, lanzarse al agua y ver qué es lo que hay. exactamente. Y eso me tocó. ¿Cómo empezaste a tener relación con otros youtubers, con el John? Ellos son los que también te mencionan bastante. Sí, bueno, también de varias maneras. Algunos me contactan o nos contactamos por el mismo canal de YouTube, por Ya. las redes sociales. Y muchas veces también era en juntas, en reuniones. Por ahí por el año 2011 y 2012 hubo muchas juntas, muchos youtubers en parques, en plazas. Y ahí también era un muy buen medio para conocerse y conversar también. O Qué sea, por bueno. ejemplo, en el caso de John Miranda,
Me parece que la primera vez que lo vi, digamos, frente a frente, fue en una reunión de muchos youtubers en el Parque Bustamante, aquí en Santiago. Ya. Y ahí también conocimos a otras personalidades de YouTube también. Qué bueno. Me alegra que como que empezaron a crecer, porque también eso es lo que iba a preguntar, el inicio de las colaboraciones. ¿Cuándo empezaste esas relaciones, esas comunicaciones? Fue lo que dio paso, por ejemplo, al Don't Wait This, que hiciste con el review random. Sí, claro. Hace relativamente poco también hiciste uno con el Rafa. Y ahora Sí. estás haciéndolo aquí conmigo. Así que soy parte del grupo. Eso es lo bueno. Sí. Yo diría que, de hecho, ya que estamos hablando del clon, si mal no estoy, fue con él. El tema de las colaboraciones, las primeras, fue con él. ¿Qué fue de colaboración? Bueno, Aparte del de los 30 curiosidades de Super Mario Bros. sí, eso fue una cosa fue para el canal del John. Me parece que fue, si no hay algo antes de los videos de Mortal Kombat, entonces fueron esos videos me parece que fueron los primeros. Lo que pasa es que cuando estábamos en ese tiempo en contacto con John Miranda, ¿Ya? el año 2012, bueno, yo también fui parte de este pequeño grupo de Poptágono. Y ahí estaba, por ejemplo, Valentín, el reviewer random. Ese fue el medio por el cual pusimos de acuerdo para realizar este video que tú comentas, el Don't Buy This. Y así, si no era en estos grupos, era en reuniones. Entonces había demasiado movimiento entre ustedes de manera social. Sí. Y hablando de Poptágono, ¿cómo fue que surgió? ¿Alguien dijo, oigan, hagamos un grupo, yo estoy contigo, y después, hoy hacemos un grupo, y después empezaron a llegar más gente? ¿Cómo fue? Mira, lo que pasa es que esa parte es como un poco desconocida para mí, debo decir, porque a mí me contactaron al final. Entonces, todo lo que hubo para atrás, cómo se conocieron ellos, obviamente ya eran amigos desde hace tiempo atrás, probablemente. Bueno, yo por lo menos entré al grupo cuando estábamos en una junta, precisamente en el Parque O'Higgins, también de muchos youtubers. Y de repente estaba terminando esta junta y se acercaron varios chicos y me ofrecieron la propuesta. Entre ellos está el señor Alga, STX, estaba el review random, Chris, quien toca guitarra. Bueno, John también era parte de este grupo. Y de repente todos ellos se me acercan y me hacen la propuesta. Entonces a mí me interesó mucho porque yo nunca había sido parte de algo así. Sí, yo la verdad es que no lo pensé mucho. Yo no lo pensé mucho porque me gustó mucho la idea de cada uno tener una cierta área. Es decir, de hecho fue algo que ellos me comentaron. ¿Por qué? Porque me dijeron, mira, aquí tenemos al señor Alga, tenemos a XDX, que saben bastante del contexto de música. Tenemos a John, que hace videos un poquito más contingentes tal vez, hace un poco de humor también, pero nos falta la parte de videojuegos. Así es que ahí fue donde entré yo. Y como te digo, no lo pensé mucho. Y entré feliz. Hoy el Soblio me dice, recuerda que el Coca era el señor desnudo del especial navideño. Sí, bueno, eso también es parte de una colaboración. Sí, con John. Yo no me acordaba qué colaboración habían estado, y claro, estaba ese especial navideño. Lo que pasa es que han sido varias no solamente con John, sino con hartos youtubers o personas que trabajan en el medio. Entonces, de repente como que algunas van quedando atrás y uno no es que se olvide completamente de ellas. Pero claro, hay algunas que quedan como más vigentes ahí en tu mente. Y el señor desnudo, no sé, fue como algo que tal vez olvidé un poco en el tiempo, porque no era como mi tipo de material que yo siempre he querido trabajar. De hecho, ya entiendo. Sí, algo que yo acepté, claro, no es, no sé, tal vez es no es algo de lo que yo me pueda sentir muy orgulloso, tal vez. ¿Ese típico video que uno graba en la fiesta haciendo alguna tontería? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver exactamente con eso. Yo creo que tú lo has descrito súper bien. Ya entiendo. ¿Qué pasó con Poptágono? Obviamente desde tu punto de vista, porque después esto se disolvió. Claro, lo que pasa es que lo que yo siento, porque no es tanto que yo crea lo que pasó, sino que fue algo que yo sentí en realidad, como muy desde dentro, muy interiormente.
Y el año 2013 logramos como nuestro primer objetivo mayor, que fue hacer un evento propio. Y esto se hizo en Wow. Viña del Mar. Cada uno participó, yo me acuerdo que di una pequeña charla de aproximadamente 45 minutos y nos fue súper bien. Todos, según recuerdo yo, todos quedamos bastante contentos. Como que nos relajamos mucho, siento yo. Incluso yo, a pesar de que yo le decía a los chicos por interno, no nos quedáramos ahí, digamos, tan relajados. Porque si no, este relajo nos iba a pasar la cuenta Claro, y no íbamos a poder surgir más. que no sea como la cima de la montaña, eso llegaron a un punto alto, pero sigamos adelante. Exactamente. Ya, entiendo. Siento que fue como eso lo que pasó. No, tal vez nos relajamos demasiado. Haber cumplido un objetivo, pero en realidad no pensamos en seguir más adelante. Ya. Aparte que creo que hubo por ahí sus temas internos, ciertos debates o discusiones que en realidad no recuerdo muy bien porque no me metí mucho en ese tema, pero creo que eso también afectó bastante. ¿Se disolvió como en qué año se disolvió? 2013, 2014, o sea, ahí, mira, en realidad debo ser bien sincero porque no estoy tan seguro, porque pasa que yo por ese tiempo fui yo quien me retiré. Lo que pasa es que Poptagono, según tengo entendido, siguió, pero siguió como en otro formato, ¿ya? Que no es que cada persona hiciera su propio material, sino que siguió como en una especie de, me parece que podcast, se siguen haciendo Ya. grabaciones con menos integrantes, eso sí, me parece. Pero como yo me salí, entonces la verdad es que no sé muy bien qué pasó después, pero yo sé que siguió durante un tiempo. Ya. O sea, tú no te quedaste hasta el final. ¿Y tú te saliste No. por eso de que como que se estaban relajando? Sí, eso fue una buena parte. Y lo otro ya fueron como problemas más personales con ellos, cosas como más internas, como se dice. Ya. Entonces yo dije, bueno, prefiero seguir mi camino solo. Bastante sabio de tu parte el decir, un momento en que uno tiene que decir como basta ya, hasta que no más llego, en vez de estar obligado. Y hablando de YouTube, ¿y cómo ha sido tu crecimiento? Porque mucha gente ha dicho que tú no mereces las cifras que tienes, tú mereces el 10, 20 veces de haber pasado los 100.000. El mismo John me decía, esa cantidad que tienes no es nada comparado con lo que tú me decías. ¿Tú sientes como que yo merezco tener 1.000 millones de suscriptores o estás conforme o seguirías haciendo los videos aunque te siguieran pocas personas? Yo tomaría la segunda opción. Mira, ahí hay algo en lo cual yo tal vez podría extenderme un poquito porque hay algo que explicar. O sea, en un comienzo, como que el surgimiento de todas las visitas, de los likes y la cantidad de suscriptores, fue como bastante masivo en poco tiempo. Fue como mucho en poco tiempo. Y claro, yo recién ahora en el 2020 me doy cuenta, y según los comentarios también, que no había mucho de eso aquí en Chile, en YouTube. Entonces, claro, la gente seguramente se interesaba por algo que eran, a ver, no quiero decir que yo haya hecho algo nuevo acá, pero sí era como, no era como usual, no era como tan común. Entonces, Claro. la gente se interesaba por algo que no conocía mucho. Ya. Y eso probablemente haya generado este crecimiento o este surgimiento. Lo que pasa es que te voy a decir que aparte estábamos en una época también en que YouTube aquí en Chile estaba como en el boom, estaba como en su zona más alta. Ya. Yo creo que después del 2015 más o menos, como que ahí empezó a decaer tal vez un poco. Pero año 2012 yo recuerdo que era el boom acá. Entonces también eso iba a implicar de que los suscriptores y visitas estuviesen como bien altas. Porque de todas maneras igual como que sorprendió cuando, entre comillas, tu regreso. Me acuerdo que hasta lo vi en el post del Valentín diciendo que hiciste el de los picapiedras para NES, mencionando también Sí, el Grand sí. Dab, el clásico 7 Grand Dab. Sí, exactamente. Entonces, hubo un tiempo en que tú dijiste como que te alejaste y después como que apareciste de la nada y todo el mundo te recibió con los brazos abiertos. Sí. Mira, yo siempre he dicho que nunca me he alejado de YouTube en realidad. De repente no se publican trabajos muy seguidos. No es porque haya cerrado mi canal, por ejemplo, o haya dejado de trabajar ahí, sino que es porque he estado trabajando pero de forma más oculta, para ya luego más adelante volver a publicar.
Pero no, yo siempre he estado trabajando para YouTube. Lo que pasa es que, bueno, y ese es otro tema, el tema de las visitas, por ejemplo, ya no es alta como antes. Y es por el tema de la frecuencia de publicación. Yo antes tenía mucho más tiempo porque yo trabajaba de forma independiente, entonces tenía el tiempo para estar en el computador muchas más horas y podía publicar hasta 3 videos en una semana, podría ser. Wow. Pero ahora cuesta harto. 3 videos en una semana, yo ni una micro reseña la hago en una semana. Y eso que estaba poniendo empeño. Bueno, también sí, tiene razón, influye bastante el tema de los pocos videos que uno sube, porque igual yo considero que videos como los tuyos son de esos pocos pero buenos, y sobre todo no son videos como desechables, sino que puedes volver a verlos y te vas a entretener igual. Bueno, yo debo confesar algo, cosas que de repente yo pienso, bueno, mejor me quedo callado y lo dejo como un secreto, entre comillas, pero ¿Ya? en realidad a esta altura yo puedo decir que, a ver, no sé si alguien se habrá dado cuenta, pero si ve los videos de los últimos años por lo menos, ¿Ya? se podría fijar, yo no hablo de fechas actuales, es decir, yo nunca voy a decir en un video, por ejemplo, vean nuestro video la próxima semana, vean el video... Que por ejemplo diciendo ya, vean el video en Halloween, pero este video lo subiste como por marzo, algo así. Como que no da que sean atemporales, algo así. Sí, un poco. A lo que yo voy en realidad es al hecho de que me gustaría que pasaran años, el tiempo que sea posible, el tiempo en que YouTube esté vivo, y que la gente pueda seguir comentando, pueda seguir pensando o dándose cuenta de que, oye, este video fue subido hace 20 años atrás, pero sigue siendo de interés. Si yo hablo de, hola chicos, estamos acá en octubre del año 2020, la verdad es que siento yo, y esto es algo muy personal, no sé si le pase a otras personas, pero es algo muy personal, es que siento que va a ser como un video hecho para el momento. Ah, ya. Ahora sí te capto. Yo, esa es la idea de fondo. Yo quiero que quiero que sean trabajos hechos para siempre, ojalá. Uh-huh. Ya no para el momento, sino que para todo el tiempo. Ya, que sea algo trascendental. Y yo creo que siempre y cuando YouTube subsista, estoy seguro que más gente verá hace 20 años y lo disfrutarán. Yo creo que sí. Sí. También consideremos como el impacto que tú has tenido. Tú has dicho como que lo mío no es tan revolucionario, pero aquí mi buen amigo Ex Oblivion dice que con otros youtubers que he tenido interacción como Camilo, Dustman, Pepe el Mago y otros de índole latino te tienen como referente. El Rafa también te decía eso de que sí. te consideraba referente. Claro, de hecho él me contaba que, bueno, contaba en todo el grupo de amigos que tiene el Rafa, era como su meta, el conocerme. Bueno, eso logró que hiciéramos un par de videos juntos ahí también, por algunas colaboraciones. Así que creo que de esas reuniones salieron muy buenos resultados también. Rafa, hay un video juntos también. Sí, recuerdo con la frase tuya que decía que te recibió casi como si fueses una celebridad. Sí. Primero que sí. Es que igual es algo que te lo has ganado. Has estado desde, dijiste, 2012, no 2008. 2008. Entonces, 2008, sí. 12 años, estamos hablando de igual una enorme trayectoria. Entonces, es algo que has estado cultivando a largo plazo. Y por lo mismo yo quiero seguir en esto, aunque la frecuencia no sea tanto, pero por lo mismo quiero seguir en esto porque mientras más pasa el tiempo, creo que más valor va tomando el espacio y los trabajos. Como el vino, mientras más antiguo mejor. Es como eso. Es como cuando descubre una pieza arquitectónica de hace 200 años y claro, por el hecho de tener tanto tiempo, entonces tiene un valor increíble. Claro, no, sí te entiendo perfectamente. Y bueno, haciendo un pequeño pausa al tema de YouTube, quisiera preguntarte sobre algo como más personal, en el sentido de ¿a qué te dedicaste? ¿Estudiaste alguna carrera universitaria técnica? ¿A qué te dedicas, digamos, profesionalmente? Yo, bueno, salí del colegio el año 99 e inmediatamente, o mejor dicho, casi inmediatamente el año 2000, yo me puse a estudiar precisamente de comunicación audiovisual. Estudié durante 4 años y ya el año 2005, bueno, preparé todo lo que es la
la práctica y el examen final ya. Donde, bueno, el examen final de hecho fue una animación como de aproximadamente 15 minutos. Recuerdo que hicimos un trabajo fue como una pequeña película de Navidad. Partía con escenas en vivo y luego todo el grueso del trabajo era una animación de Navidad y al final también ya era con grabaciones en vivo. Y bueno, ahí salí de la carrera y siempre me puse a trabajar, bueno, no siempre, pero estuve trabajando principalmente de manera como independiente en algunos estudios estudios audiovisuales y de esa manera me fui desarrollando hasta que ya entré a trabajo más con contrato, ¿ya? Pero ese fue como digamos, el proceso desde que estudié hasta hoy. Ya veo. Y también en tu vida laboral, aparte de los trabajos de audiovisual, no estoy seguro, pero creo que tú estuviste trabajando en una tienda. Sí, sí. ¿Se puede decir el nombre? Claro. Sí, bueno, yo he estado trabajando en Microplay desde el año 2015, desde marzo del 2015, y ahí he estado entrando, saliendo, entrando y saliendo. Y por ejemplo, ahora a mí me volvieron a llamar para comenzar a trabajar el próximo miércoles. Que, bueno, ahí voy a tener que arreglármelas para también trabajar en mis videos. Pero Claro. se puede, se puede. Sí, sí se puede. Sí. Sí, no. Hasta yo saqué un video mientras tenía 2 trabajos, entonces sí se puede. Además, yo siempre Pero considero que tus videos son buenos y como dice el dicho, no hay que apurar la perfección. sí, bueno, siempre una cosa por otra. Ahí puedes hacer un trabajo en menor tiempo, pero a mí lo que me pasa, yo me arrepiento mucho de eso. Me arrepiento mucho de eso porque generalmente cuando veo el trabajo final ya publicado, siempre me voy a encontrar con un pequeño error. Y aunque sea muy pequeño, lamentablemente me va a causar una especie de incomodidad. Pero bueno, al final tengo que aceptarlo nomás, pues ya está publicado, así que ya, dejémoslo acá. Sí, bueno, sí. Es que igual uno si se vuelve perfeccionista, entonces al final no termina subiendo nada. Exactamente, ¿no? Y al final el tratar de ser muy perfeccionista, al final también como que te estresa mucho. Yo creo que dentro de lo posible, hay que tratar de equilibrar esa parte. Porque si no, de verdad te pones muy tenso, el tiempo se te hace muy corto y te estresa. Bueno, al menos yo tenía la filosofía de ya, este video tiene sus pifas, tiene sus partes buenas, pero es que esto sea como base, para que la próxima reseña esté un poco más arriba, y que que igual le encontré de pifias más arriba y así sucesivamente, entonces... Sí, sí, eso es lo que me pasa en mi experiencia por lo menos. Siempre hay errores que yo voy encontrando y es como raro que se me vuelvan a repetir, porque ya lo he aprendido. Ya, Realmente. entiendo. Y bueno, también por lo que he visto en algunos videos también probaste, creo que en esa misma tienda, objetos icónicos de los videojuegos como el Power Glove o la Virtual Boy. Ah, no, pero eso no fue en esa tienda, Ah, ¿ya? Porque Microplay no vende artículos, no vende artículos retro, ¿ya? ya. Vende algunas cosas, digamos, como inspiradas en los retro, ya calendarios, lápices, Ya. tazones, ese tipo de cosas. Pero no vende consolas o juegos retro, ¿ya? Esto yo, gracias a Alejandro de Furukawa, Ya. lamentablemente tuvo que cerrar ahora. Oh, Pero Furukawa era una tienda, no, o mejor dicho, es una tienda porque en realidad no sé si va a volver a abrir, ojalá. pero es una tienda, es una tienda especializada en los retro. Entonces allá a Alejandro sí le llegaban productos como el Power Glove, la Virtual Boy, consolas que son como un poquito más escasas, son consolas caras, Dreamcast, tenía una Sega Saturn allá también, muchos Ya. juegos que normalmente uno no ve. Claro, o sea, como que no es como entre comillas para los mortales, porque yo creo que un Power Glove debe costar bastante. Sí, no sé cuánto, pero ya claramente son objetos de colección. Y de hecho yo quedé así boquiabierta cuando tú mencionabas también cómo es que funcionaba la Virtual Boy. Yo ni en ningún momento se me hubiese pasado por la mente eso de que es solamente una luz que muestra y que Sí. refracta y Sí. hace que muestre la imagen. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino igual, ya porque son cosas que tú vas como confirmando cuando estás trabajando tu video, pero yo recuerdo que eran cosas que uno leía, por ejemplo, en la revista, el cómo funcionaba la Virtual Boy, por ejemplo, en este caso. Ya. Yo lo leía en la Club Nintendo,
pero claro, era como chico para entenderlo de forma mucho más clara. Pero ahí ya desde ese tiempo se explicaba cómo funcionaba. Claro, a lo mejor de una forma muy no tan profunda, pero sí se explicaba. Ya. Cómo se creaba el efecto en tres dimensiones, en qué consistía la consola y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo también el probar si realmente eran tan malos, porque me acuerdo de la talla cuando estaban con el Power Glove y diciendo, oh, funciona, el nerd estaba puro leseando. Estaba Y después, puro leseando, decía el Alejandro, exactamente. sí, esa parte me dio risa. Porque Sí, sí, muchos te pueden decir, no, que el Power Glove es malo, que el Virtual Boy te deja casi ciego, pero uno igual tiene que confirmarlo en persona si es realmente así. es que sabes que yo creo que depende mucho de la situación. Por ejemplo, no recuerdo cuánto tiempo habremos estado probando el Virtual Boy, por ejemplo, pero ponte en el caso de que haya sido unas 2 horas. Y la verdad es que en cierto momento sentí como una pequeña incomodidad al ojo, pero no fue terrible, así como siempre se dice. Y todo el resto del tiempo, las 2 horas, puedo estar jugando normalmente, súper bien. Igual he escuchado como que en media hora ya te da náusea y... Claro, ahí a lo mejor viene lo que yo decía, que es el tema de las distintas situaciones. A lo mejor alguien que ande con la vista más cansada en ese momento puede que tenga problemas, pero la verdad es que yo no, yo en ese tema yo siento que se puede jugar súper bien. Es una consola relativamente cómoda, lo único que ya después de un rato, por ejemplo, a mí me empezaba a cansar un poco el tema de la posición, porque claro, yo tenía que correrme como un poquito para adelante para que mi cabeza estará, o mejor dicho, se posicionara en el casco de la Virtual Boy. Y eso, no sé, me causaba tal vez un dolor con un poquito a la columna. Creo que lo mencionaste en el video. Tendría que verlo de nuevo porque fueron muchas las cosas que comenté, pero ¿sabes qué? El resultado final, no sé, no es la consola más entretenida del mundo, pero sí es una cosa muy curiosa, que al final te llama la atención por lo menos probarlo un par de veces. Eso es lo que a mí me causa. Netamente curiosidad, yo también, si tuviese cualquiera de todos esos artefactos y me dieran la opción de probarla, yo la acepto con mucho gusto, para saber si realmente eran tan malos. Como todo mundo hemos visto los videos del nerd y hay veces que yo me pongo tan escéptico y yo digo, ¿será tan malo el juego? No, es que sea tan malo. Yo creo que se prometió mucho y Entregó se poco. mostró algo para lo cual la gente no estaba preparada. No es que Nintendo haya hecho el trabajo correcto para que la gente sí lo aceptara. Pero no sé, tal vez habría que haber esperado un poco más y mejorar el sistema, pulirlo más. Pero claro, por un tema comercial no era posible. Había que lanzar una especie de interludio antes de que saliera la Nintendo 64, porque hay que recordar también que Nintendo 64 se había retrasado. Claro. Entonces había que lanzar lo que era Virtual Boy en este caso, que supuestamente iba a ayudar harto en ese tema. Sí, además también en cuestión de tiempo la Virtual Boy salió en el 95 y en el 94 Sí. estaba la Sega Saturn y la PlayStation, entonces mis dos grandes competencias están sacando consolas. Nosotros ¿y ahora qué hacemos? El Claro. sobrino pregunta, y con la novena generación a la vuelta de la esquina, ¿cuándo vas a empezar a reseñar juegos de la sexta generación, considerando que ya se están volviendo retro? Bueno, tendría que ser en un tiempo más, lo que pasa es que yo no sabría dar fechas. Pero yo, por ejemplo, en estos momentos me estoy abocando un poco más a lo que es la generación de Nintendo 64, de Play 1, ya 32 y 64 bits. Me queda mucho por buscar, por investigar todo lo que es esa generación. Entonces, creo que va a pasar un buen tiempo en el cual yo siga trabajando en estas consolas hasta que ya recién pueda pasarme a la siguiente generación ya. Y Ya. ahí sí ya voy a poder dar fechas, pero en este momento Aún no tienes sabría con decir. la quinta generación más cosas que tratar. Sí, porque es algo que yo no he tratado mucho y tengo muchas cosas pendientes que desarrollar también. También dice, mi sueño era ir a ese microplay, supongo que trabajabas tú. Para sacar un video a la semana, mínimo hay que vivir de eso. Eso sí. Sí, claro, pero lo que he hecho en este tiempo, cuando he estado trabajando en Microplay, días libres en los cuales trabajar y pequeños ratos en la noche, por ejemplo, cuando llega acá, llega a cenar
y descansas un rato, y bueno, y si tienes un rato libre ahí también puedes trabajar. Claro. No, sí, de vez en cuando hay momentos en los cuales puedes hacer tus videos también. Bueno, sí, hay que buscar igual como algún tiempecito para poder hacer algo de video. Bueno, yo trabajo de profe y en una hora no lectiva que ya había corregido todo, y dije, nadie me está mirando, ya, y me puse a escribir una reseña. Claro, por ejemplo. Sí. Sí. Esperemos que no me pillen porque esos computadores decían que estaba el mismo UTP el que lo estaba viendo, así que quizás haya aprendido algo sobre la Virtual Boy. Pasando al tema ya de los videojuegos en sí, ¿cuál considerarías que será como tu consola favorita, la que más marcó en tu vida? Es que, claro, son varias de Nintendo en este caso, pero yo creo que Nintendo 64 al final. Era la etapa en donde cuando tú vives una etapa de la vida de forma mucho más emocional, creo que la mayor cantidad de cosas que te pasan te llegan mucho más fuerte, te llegan mucho más de golpe. Me refiero a la etapa de la adolescencia. Yo creo que la etapa de la adolescencia, bueno, no es nada nuevo, pero la etapa de la adolescencia se supone que es la etapa en donde más duelen las cosas. Creo que algo así me pasó a mí. Fue la etapa en donde yo ya había crecido, ya me daba más cuenta de las cosas, estaba más consciente de mí mismo, sabía mucho más qué es lo que quería, entonces ya había crecido un buen poco, entonces más con esta consola, yo creo que emocionalmente me llegó más fuerte, y por eso yo diría que me gusta más, me llama más la atención, no solamente por los juegos, sino por la etapa de vida que uno vivió con esa consola. Tiene que ver un poco con eso. No, sí, te entiendo perfectamente. Por ejemplo, para mí sería el NES y bueno, Game Station, que prácticamente sería como teniendo una NES. Y ya, y hablando de mi Game Station, quisiera hablar sobre el tema de los bootlegs. Súper interesante. Sí, algún cartucho bootleg. ¿Tuviste alguno de estos? Es que, mira, sí, tuve algo, pero por algún motivo que no recuerdo muy bien, pero a mí no me gustaba. No me gustaba tener yo como algo propio que no fuese como lo oficial. Yo creo que estaba como muy influenciado por las mismas revistas, por cuando yo empecé a conocer de chico qué cosa era lo oficial y qué cosa era lo no oficial. Claro, lo no oficial se hablaba mucho de que se trataba de pirata. Claro, había como una mala reputación a eso. Claro, pero ayudaba mucho al mismo tiempo. Obviamente ayudaba mucho a que todos tuviéramos mayor conocimiento de qué juegos llegaban de afuera, qué juegos existían en el mundo y en ese momento. Sí, de hecho me sorprendió que juegos como el Battle City o Circuit Charlie, esos no salieron oficialmente de Japón, y uno puede decir, pero si yo crecí con ellos. Claro, pero bueno, esa fue la forma, justamente, o sea, esos juegos que tú dices, por ejemplo, yo los conocí así, y mucha gente los conoció de esa manera también. Entonces, pero yo creo que en su momento, para mí, tenía como más mala reputación, como que uno lo veía los juegos de Play 1 y los de PC. Eso sí que ha abundado hasta el día de hoy. Hay gente en la feria que tiene grandes estuches y mostrando ya tengo esto. Sí, exactamente. No, y aparte también estaba muy en boga el tema de dónde venían también los juegos paraguayos, ese tipo de cosas. Entonces como que siento que se formó una muy mala reputación de ese tipo de juegos. Entonces, por lo mismo, volviendo a tu pregunta, como que yo siempre he sido como muy cuadrado, lamentablemente, por eso me ha traído como hartos problemas. Pero por lo mismo, no me gustaba tener cosas piratas, no, cosas. Pero aún así, yo cuando no sabía del tema, por ejemplo, mi primer cartucho pirata fue uno de Super Nintendo, fue Mega Man X. El tema es que yo lo podía jugar en mi Super Nintendo, pero yo tengo entendido que hay que hacerle una pequeña modificación a ¿Esto del bloqueo? Exactamente. Ya. Pero no sé si, bueno, te darás cuenta que no es como el tema que yo más conozca, pero no sé si sería el cartucho el que ya tenía la modificación
o la consola. Yo mi consola igual la compré, mi mamá me la compró todo oficial y nunca le hice nada a la consola. Ah, ya. Super Nintendo. Pero aún así fui, compré el cartucho de Mega Man X y no sabía por qué tenía esa forma como más redondeada. Porque era distinto. Algo así como los de 64. Ya. Ya. O sea, el cartucho japonés. Ah, ya. Pero aún así, Era de esos. y aún así lo podía jugar, entonces me causa mucha extrañeza. Pero al final ese fue mi primer cartucho, no sé si llamarlo pirata o No oficial. claro, no oficial aquí en la región por lo menos. Mega Man 7 también fue el otro de Super Nintendo que lo jugué así. Bueno, tampoco te voy a estar diciendo como ya, confiesa, estuviste pirateando, comprando cosas no oficiales. Claro, Porque yo en lo no. personalmente, yo creí que estos eran cartuchos de otro tipo de generación de consolas. Yo decía, tiene sentido, los de NES son más grandes, estos son los más chicos, los de PlayStation son discos. Entonces para mí me tenía lógica. Pero como que mi lógica empezó como a tambalear, porque yo antes tenía una consola que era como teclado, y ahí se insertaban los cartuchos. Y después se echaba a perder, se murió, y después me regalaron esta, y dijimos ya, tendremos que comprarle cartuchos a esto. Y después dijimos, y no funcionarán estos, y funcionaban, y ahí yo quedé como súper extrañado, porque hasta donde sé, los cartuchos de Nintendo son para Nintendo, los de Super son para de Super, etcétera. Entonces como que algo no anda bien aquí. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, yo creo que hay más historia detrás de eso. Que antes de Mega Man X y Mega Man 7, bueno, está el tema de haber jugado las mismas consolas clónicas, pero según recuerdo bien, el primer contacto con algo no oficial, que sí, yo creo que se podría denominar pirata también, eran los cassettes de cinta que se utilizaban para Atari 800 XL. Ah, yo creí que Claro, eran cintas de cassette de radio. es que justamente la forma en que se cargaban los juegos era a través de esa cinta. Lo que era la computadora venía con una casetera. Esa casetera se abría, Ya. tú le colocabas el cassette de música y hacías todo un proceso para que desde la computadora el cassette comenzara a girar y empezara a cargar el juego. Pero eso tomaba harto tiempo, 15 minutos, 20 minutos, una cosa así aproximadamente. Vaya. Entonces, pero resulta que, claro, tú ibas al centro, por ejemplo, comprabas juegos originales, pero a mí muchas veces también me llegaron, porque también recuerdo que compré hartos juegos de Atari en cinta de cassette en el Persa Bio Bio, ¿ya? Como muchas veces he contado. Y esos, claro, esos eran piratas. Esos sí eran piratas porque eran cassettes que no tenían ningún logotipo, no tenían marca, nada. Simplemente venían escritos con el lápiz pasta, por ejemplo. Venía escrito, claro, los nombres de los juegos, en qué posición de la cinta tú tenías que cargar. Que tú tenías que adelantar o retroceder con la casetera. Y eso tenía un contador. Entonces, desde cierta posición, desde cierto número en adelante, tú tenías que cargar ciertos juegos. O sea, si tú querías cargar un juego que estaba en séptima posición, por ejemplo, tú tenías que adelantar la cinta, llegar a cierta cifra que te marcaba la casetera y ahí empezar a cargar. Oh, vaya. Para mí como que es como impensable, porque para mí era solamente poner el cartucho, poner encender, poner canal 3 y listo, y ya no tenía que hacer nada. Ex Oblivion pregunta, ¿cómo llegó a conocer a el gamer afro? Fue gracias a una ex polola, porque ella fue la que me recomendó, me dio a conocer esta tienda. O sea, ella la conoció primero y me dijo, oye, por lo que tú haces también, hay una tienda que me encantaría que tú conocieras, ¿ya? Porque es una tienda pequeñita, pero es como súper cálida y tiene todo lo que nos gusta ver a nosotros, porque bueno, ella también le gustaba todo lo que es retro. Ah, ya. Así que a mí me llevaron. Y de hecho fue ella la que me propuso hacer esta especie de colaboración con Alejandro. Y a mí me pareció súper buena idea. Entonces fui esa primera vez y le pregunté a Alejandro, oye, ¿te parece si hacemos esta colaboración? Y él al tiro me dijo que sí. Ah, qué bueno. Que sí, le pareció súper bien. Eres bueno para atraer gente para hacer colaboraciones. Sí,
Sí, sí. Eso es bastante bueno. De hecho, yo también tenía al principio un sueño tan lejano que era hacer colaboraciones con otros youtubers, con la gente que yo sigo. Y me falta poco para llegar a los 300 solamente de suscriptores y ya tengo a gente como tú, tuve al John, tuve al Rafa y próximamente se viene una reseña junto con el John, así que espérenla. E incluso si tú quieres hacer alguna reseña sobre juegos bootleg, nomás me llamas y yo... Ok. Y yo sí. aparezco. Buena idea porque varias veces me han propuesto hablar sobre el tema. Oye, ¿por qué no hablas de esto? Claro, yo tengo que explicar que no es como un tema del cual tenga mucho conocimiento. Por lo mismo, en esos casos yo pido ayuda. Entonces, claro, una colaboración en ese tema sería súper bueno, sería súper positivo. Ya, entonces tú dices rana y yo brinco. Tú dices, quiero hacer sobre este juego o sobre el Street Fighter para NES. Ese sí también es bastante interesante de hablar. No muchos sabían el detalle de que en el Street Fighter de NES salía Zangief todo pixelado y si tú lo vencías se te trababa el juego porque estaba mal programado. Pero si lo vencías, el juego se reparaba y seguías con los luchadores de siempre. Entonces, para mí fue un orgullo comentarlo en mi reseña porque aquí tengo mi bonito cartucho. También, bueno, los típicos que eran 1000 millones en uno, clásicos como eso. Sí, por eso. Si tú deseas, estás pensando en hacer algo sobre juegos bootleg, no me escribes y yo apareceré en un segundo. Bueno, gracias. Se agradece harto la... Si tú me das la oportunidad, yo te agradecería bastante. Sí. Ya como para estar las últimas preguntas que tengo aquí anotadito, ¿qué juegos que sean poco conocidos pero que a ti te encantan, que tú consideras que estos deberían haber tenido más fama o que para ti personalmente consideras que son bastante importantes pero que para muchos no lo conocen tanto? Bueno, en ese sentido sí, tengo mis juegos como bien... lo que pasa es que, claro, no... Por ejemplo, si lo hubiésemos conversado antes, por ejemplo, yo hubiese pensado en la lista. Mira, es un tema de mi falta de memoria nomás. Es un tema que tiene que ver con eso. Pero sí, tengo juegos que son poco conocidos y que me encantaría que fuesen más conocidos y que han sido súper importantes para mí. Sí, o sea, tengo mucho. Ahora lo que se me viene a la mente es un juego... Por ejemplo, bueno, shoot 'em ups, juegos de naves, de disparos, juegos espaciales, hay una cantidad pero tremenda. Me acuerdo de esto porque es un trabajo que he estado preparando, pero que lo he dejado ahí pendiente. Y esto es un juego que se llama Airbuster. El original de arcade es un juego del año 90. ¿Ya? Bueno, también apareció en consola, pero y en consola se llama Aeroblasters, ¿ya? Pero es un juego que, claro, de primera vista se ve como tal vez un poco común y corriente, pero era estos juegos que tú te los encontrabas en un local de arcade y si tú mirabas bien, los otros arcades eran solamente Mortal Kombat, Street Fighter, Final Fight y, bueno, los juegos más conocidos. Sí. Y de repente en medio te encontrabas este otro juego, Airbuster, por ejemplo. Entonces, no sé, mirarlo me llamó mucho la atención, y considerando que de las 6 etapas que tiene podía llegar hasta el tercer nivel, bueno, para mí de chico era mucho. El otro juego que, bueno, para mí es uno de los más importantes de mi vida prácticamente, hablando de arcade, es Tumble Pop. Estos personajes que andan con unas aspiradoras y tienen que aspirar fantasmas. Bueno, es de la misma onda del Snow Bros, por ejemplo, ¿ya? Sí, de hecho ese fue mi primer arcade que jugué en mi vida. Eso, entonces, es una gran experiencia, porque yo lo considero uno de los juegos más entretenidos que he probado en mi vida. Todo lo que yo he jugado. Fue el primer juego de arcade que yo logré terminar también con una sola ficha de este tiempo. Y ese otro juego que creo yo que es uno de los importantes del género, o de este subgénero de juegos por pantalla, y que debiera ser más conocido. Bueno, no te culpo, igual hay juegos que sí, que uno los muestra y que considera como que tienen su esencia y que lamentablemente como que no tuvo la recepción que uno mismo la haya tenido, y ya con que uno le considera importante, yo considero que sí, así es. Por ejemplo, recordando varios videos también del canal, por ejemplo, bueno, yo trabajé Tumble Pop en video
por esa época yo recuerdo también que trabajé Hyperzone, que es un juego de Super Nintendo, también es un shoot 'em up, pero va a ser en una edición pseudo 3D, pseudo 3 dimensiones. Y es un juego que también no es muy conocido, me encanta por los colores, las formas, todo, no sé, muy atractivo. Los juegos de Nintendo 64 y de GameCube, que son de snowboarding. 1080 Snowboarding y 1080 Avalanche también, un juego que me encanta, porque la carrera final no es contra un oponente, sino que es contra una avalancha, tú vas escapando de la avalancha. Una cosa muy interesante. Sí, bastante original para hacer un juego de carrera. Sí, eso me llama la atención, que es algo que yo no había visto antes. Wave Race Blue Storm también es la secuela de Wave Race de Nintendo 64, que no fue tan bien recibido. Entonces, sí, a la gente le gustó, pero no tuvo el mismo exitazo que tuvo Wave Race 64. Ya. Entonces, pero ese es un juego que yo lo hallo bastante bueno, me gusta harto. Y para finalizar, ¿cuál considerarías que sería como tu futuro en la plataforma o hacia dónde quieres proyectar? Bueno, hay una parte técnica que siento necesaria, que tiene que ver con el tema de las resoluciones y los gráficos. Y claro, eso es algo que yo necesito, no sé si, solucionar entre comillas, para poder, porque la tecnología obviamente va avanzando y creo que es necesario también dar el salto. Eso por una parte, por la parte técnica. En el sentido del contenido, hay muchas cosas que yo desde hace mucho tiempo he tratado y he querido desarrollar, pero lamentablemente no ha resultado bien, o no he tenido los medios, o ha tenido malos resultados. Entonces creo que todavía no estoy muy preparado para hacer ciertas cosas. Yo creo que a mí me queda, tratando de ser como bien positivo, a mí me queda harto tiempo en este tema. Tienes material para rato. Sí, y no solamente en las temáticas y en los videojuegos, porque videojuegos día por medio están saliendo nuevos videojuegos prácticamente todos los días, así que en ese sentido no hay problema. Pero hay muchas cosas que yo quiero decir que considero muy importantes en el ámbito personal y en el ámbito del mundo de los videojuegos también, pero también junto a ideas audiovisuales que para mí son también muy importantes de desarrollar. Tal vez tratar de hacer algunos trabajos inspirados en otras cosas que yo he visto, en algunos programas, tal vez cosas así. Hay algunos formatos que yo quiero desarrollar también que son un poquito costosos en términos de tiempo y en términos de recursos también. Entonces, eso es lo que a lo mejor de momento no me ha permitido avanzar. Como que te quieres hacer como reseñas como cosas elaboradas como el nerd. Bueno, no exactamente en ese camino, ya como humor negro, ya, pero por ejemplo los efectos especiales. Sí, puede ser, pero por ejemplo a mí lo que me encantaría sería haciendo como una especie de siendo como extrapolar, a diferencia del nerd, por ejemplo. En vez de hacer algo humorístico, yo no me veo como en ese ámbito, porque a mí el humor no me resulta. Me encantaría trabajar algo mucho más investigativo. Claro, para eso yo necesitaría mucho apoyo intelectual también, ¿ya? O sea, mucho apoyo en cuanto a conocimiento sobre el tema que esté tratando, y para eso requeriría de otras personas también. Y yo quiero hablar sobre cómo funcionan los videojuegos dentro de nuestra mente, por ejemplo, que es un tema que a mí me apasiona mucho, pero yo no soy un neuropsiquiatra, por ejemplo. Ya. Claro, no tengo las especialidades como para saberlo, para desarrollarlo desde mi propio conocimiento. Entonces, en ese sentido tendría que apoyarme de muchas otras personas. Ya, pero sí, el tema es muy interesante, entonces es algo que a mí me gustaría a futuro desarrollar de forma como bien profunda, bien compleja. Y siendo sincero, es bastante interesante esto de el trascender qué es lo que nos entrega los videojuegos o cómo está compuesto el videojuego, sino también cómo hace que una persona qué efectos le da el videojuego a esta persona. Exactamente. O sea, mira, de repente a mí me ha pasado que yo digo, en realidad la gente viene a YouTube a relajarse, no viene a romperse la cabeza, ¿ya? Y yo de repente digo, bueno, yo tal vez podría no romperme la cabeza yo y en realidad trabajar algo mucho más
más relajado también, ¿ya? No necesariamente más sencillo, pero sí algo que a la gente le diera más relajo. Y sí, yo creo que es bueno, pero al mismo tiempo, este tipo de video, más detallado tal vez, es como la forma que a mí me gustó desde siempre. Entonces, tampoco quiero salirme de eso. Yo quiero que ese sea el rumbo del canal, pero de vez en cuando creo que también es necesario esta especie de descanso. Es como Sí. cuando tú estás haciendo ejercicio, o sea, tienes que parar un poquito para seguir corriendo o seguir haciendo ejercicio. Cuando estás en el trabajo también necesitas tener una hora de colación para relajarte, ¿ya? O sea, es necesario también. Así que ese es como el futuro que yo veo un poco en el tema del canal también. Ya, entiendo. Exoblivion pregunta, ¿qué juego de la actualidad le encanta? ¿Qué juegos me encantan? Mira, ¿De la yo actualidad? ¿De la actualidad? con el tema de la pandemia, como que ya no dejé de jugar bastante en consolas, por ejemplo. Entonces empecé a ocupar mucho las plataformas de Epic, por ejemplo, de Ya. Steam. Entonces empecé a descargar como hartos juegos. Y lo que más he estado jugando actualmente han sido juegos indie. Muchos juegos indie, 2D, plataformeros. Me encantó, me fascinó mucho lo que son los Blaster Master de Inti Creates, de esa compañía. Que son como, no estoy muy seguro, no sé si, no recuerdo bien si es una secuela o una trama alterna. Son juegos como paralelos a los al que apareció en Nintendo NES y en otras consolas también. O sea, Ya. Genesis, Blaster Master 2 también. Bueno, Streets of Rage 4 también lo descargué y estuve mucho tiempo con ese juego, todavía estoy sacándole cosas. Bueno, y así, en fin, muchos otros juegos del tipo plataformero, beat'em ups, Battletoads también lo bajé ahora, aunque no lo he seguido jugando mucho, pero ahí estamos. Pero, ¿y qué opinas sobre Battletoads? Porque muchos decían que era como una franquicia que ha estado durmiendo desde hace un buen tiempo y a pesar de que Rush apareció en un juego de pelea como invitado especial, no se vio hasta este momento, lo cual dividió mucho las opiniones de este juego. ¿Cuál sería tu opinión sobre este Battletoads? Yo me he dado cuenta que las opiniones que uno da ahora en el momento, con el tiempo van cambiando. Entonces, claro, yo tengo mi opinión ahora, pero probablemente más adelante cambie, tal vez. Cuando termine el juego, de hecho. ¿Mm? Ya. Pero creo yo que una de las razones por las cuales yo no me he quedado enganchado para seguir hasta el final es el hecho de que, a ver, no es que el juego sea, el juego yo lo encuentro muy bueno, yo creo que es súper buen juego. Y el hecho de agregarle estas animaciones, a mí las animaciones me encantan, o sea, verlas así como si fuese una película, a mí me divierten mucho. Pero lamentablemente uno conoció el juego de una forma y ahora lo está probando de otra forma. Entonces, eso es lo que como que a mí no me calza, lo cual es diferente a que sea malo, no significa que sea malo. O sea, es un Pero buen juego, pero no es un buen juego de Battletoads, algo así. no, sino que es una mezcla de muchos géneros. Bueno, no tantos géneros, pero sí es como un mezclado de varias cosas. Pero eso es una cosa alterna a la calidad del juego, ¿ya? Eso es lo que yo voy, que la calidad del juego a mí me sigue pareciendo súper bueno, pero lamentablemente creo que eso es lo que a uno como que lo descoloca un poquito y de nuevo tú tienes que volver a adaptarte al juego ya para poder finalizarlo en este caso. Ya, Eso es lo que me pasa. entiendo. No, pero no considero que sea un mal juego de Battle. Me parece bastante bueno y chistoso. Chistoso me parece. También Ex Oblivion, que es el que ha hecho como el 100% de las preguntas. ¿Y qué opinas sobre la industria indie? Bueno, es sorprendente. A mí me parece sorprendente en varios sentidos. O sea, sorprendente como un nuevo género y como un espacio que jamás hubiésemos pensado en años anteriores. Bueno, por lógica también. Porque lo indie también trata de simular mucho el juego como era antes. Y obviamente, por lo mismo, antes el género indie no hubiese existido. A mí me parece increíble cómo ha ido surgiendo. Creo que tiene que ver mucho con el crecimiento de las personas que consumimos este tipo de juegos. Tiene que ver con las etapas con los años, porque claro, cuando llegamos hasta los 20 años aproximadamente, bueno, seguimos jugando
todos esos juegos retro. De ahí pasamos a otros juegos en 3D, ya, a otros juegos más visualmente más realistas. Pero cuando somos grandes, nos vuelve la nostalgia. Y eso hace que nos interesemos de nuevo por esos juegos plataformeros en 2 dimensiones, con gráficos en estilo 8 bits. Entonces, y la industria se dio cuenta de eso, y claro, y ahora se ha formado un mercado enorme que a mí me llama mucho la atención la cantidad de juegos indies que han aparecido y de muy buena calidad, muy buena calidad. Me parece que es un mercado grandioso, que hay mucho que explorar, harto bueno que comprar ahí. Me gusta mucho la forma en que se inspiran en otros juegos. Eso me parece una característica importantísima del mercado indie. Eso es Sí, genial, porque tú estás jugando un título nuevo que compraste, un título original, pero siempre va a haber referencias a estos otros títulos y tú las vas a estar viendo. Oh, mira, una referencia, ahora entiendo de dónde viene este juego. Y así, y así. Siempre mm, vas viendo referencias, guiños, cosas así. ya, sí, te Interesante. entiendo. Y además, tomando en cuenta de que los no solamente han sido de manera digital, sino también hasta el día de hoy siguen saliendo juegos de Nintendo y Super Nintendo con Sí, cartucho y todo. sí, sí. Bueno, para consolas actuales también, bueno, yo lo veo por la experiencia que he tenido en Microplay. Allá a la tienda, por ejemplo, llegan muchos títulos que se venden en digital, pero que llegan en físico también. Y eso también, claro, yo digo, oye, pero este juego, claro, lo reviso, veo la parte de atrás de la caja y me doy cuenta, pero no tiene gráficos actuales, así como realista. Y ahí recién me vengo a dar cuenta que es un juego de estilo más indie y que por lo tanto también se vende de forma digital. Sí, y de hecho también Sí, un sueño que yo tengo desde chico es también producir mi propio juego y estoy pensando seriamente quizás hacer, que llegue el día. Uno nunca ojalá. sabe. Bueno, Coca-Lightman, ha sido un placer que hayas estado aquí en mi canal. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con alguien que lleva tantos años haciendo estos videos, que como te he dicho, por ejemplo, yo te conocí porque me interesó el tema de los glitches y bugs. Y el primer video que me pillé fue el tuyo. Y ahí como que dije, pensé, sinceramente, quizás era de un programa de televisión llamado Salón Clásico, porque la edición era demasiado, digamos, profesional. No, de hecho, ni siquiera comillas, realmente, fuera de comillas. Realmente era una edición bien profesional y yo lo creería si me dijeran, no, si esto era un programa que salió en la televisión. Y sobre todo hablando sobre temas retro, que si bien no hay mucha audiencia por internet con respecto a ello, solo pensemos en que el nerd llegó a los 3 millones de subs como en 14, 15 años. Pero de todas maneras, sigue siendo alguien bien referenciado, como dijo aquí, que muchas personas que tienen en mente como Pepe el Mago, Dustman, Camilo, el Rafa, el John. Bienvenidos al Salón Clásico.